la clase pasada, Pablo nos platicaba acerca de la soberanía de Dios. Entonces, la clase que nos toca el día de hoy es nuestra respuesta a la soberanía pues de la que se estuvo estudiando el día de ayer. Y voy a comenzar leyendo la introducción que el pastor nos da. Dice: Dios es el soberano, Señor y Rey de la creación. Él gobierna sobre todas las criaturas, acciones y cosas, desde la mayor hasta la menor. Es libre para hacer todas las cosas conforme a su voluntad y hacerlas para su propia gloria y beneplácito. Ningún poder en los cielos o en la tierra puede estorbar lo que él ha determinado. ¿Cuál debería ser la respuesta del hombre hacia un Dios así? Las escrituras son claras, deberíamos rendirle reverencia y adoración. Cuando la soberanía o el señorío de Dios se entiende correctamente, todos los hombres son movidos a postrarse ante Él y reconocer que solo Él es digno de la reverencia, obediencia, culto, adoración y alabanza de toda la creación. Bueno, hablar de la soberanía de Dios es hablar del gobierno de Dios y de cómo Él administra, cómo Él decreta y cómo Él, pues, digamos que impone su voluntad sobre su creación. Este atributo ha llegado a ser eh, inclusive yo diría que un tropiezo, ¿no? Para muchos a la hora que se nos pide una respuesta ante esta soberanía de Dios. Y cuando se nos pide una respuesta es cuando vienen los problemas. ¿Por qué? Porque pues está de por medio nuestro orgullo, está la parte donde debemos de hacernos nosotros menos, hacernos a un lado para que Dios gobierne sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Y generalmente, pues ese gobierno va en contra de nuestros planes de vida. Y al ir en contra es que muchos pues tropiezan, inclusive blasfeman, ¿no? Contra Dios, porque pues su voluntad soberana no encaja con la de ellos mismos, pues como hemos aprendido. Todo y todos estamos para darle la gloria a Dios. Y es algo que literalmente choca con la filosofía de hoy en día. Hoy en día tú eres soberano sobre tu vida, ¿no? Las filosofías así te lo venden. Cualquier libro de autoayuda te lo vende de esta manera. Tú gobiernas sobre tu propia vida, tu destino está en tus manos, de ti depende que salgas adelante, de ti depende todo tu crecimiento, ¿no? Entonces se hace a un lado al Señor y al gobierno del Señor sobre nosotros. Eso es pues, la respuesta, digamos, que el mundo tiene ante la soberanía de Dios, pero la nuestra tiene que ser diferente. Vamos a seguir, dice, reverencia y obediencia. La primera respuesta del hombre a la soberanía de Dios debería ser reverencia y obediencia. Reverencia a Dios es reconocer su excelso lugar sobre nosotros como Señor y dirigirnos a Él con sumo respeto y sobrecogimiento. Tal actitud de reverencia siempre tendrá como resultado la obediencia. La soberanía implica una relación en la cual uno ejerce autoridad sobre otro. Si verdaderamente reconocemos la soberanía de Dios, entonces nos postraremos ante Él en sumisión reverente a su voluntad. El punto número 1 pregunta: ¿qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de la gran y sincera reverencia que es debida a Dios como el Señor y único soberano de la creación? Y nos pone el Salmo 47, versículo 2. No sé si alguien lo tenga por ahí a la mano, que nos pueda ayudar a leer el Salmo 47, versículo 2, y de Yo, paso, pues, adelante, de paso, pues, darnos la respuesta, ¿no? A esta pregunta. porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Gracias, hermana Clau. ¿Quiere compartirnos algo de si tiene alguna respuesta o? Pues pues es claro lo que dice el versículo, porque Claro, si Jehová es temible y es el Rey sobre toda la tierra, pues como dice la introducción a este capítulo, pues nosotros tenemos que rendirnos ante esa claro, soberanía. claro, sí, claro, totalmente, hermana Clau. Este capítulo, digamos, viéndolo en todo el contexto, lo que hace es convocar a todas las naciones a adorar a Dios, al Dios de Israel. De hecho, el Salmo lleva como título Dios, el Rey de la Tierra.
y pues precisamente se nos menciona a Dios como rey y a toda la tierra como su reinado, ¿no? Y aquellos que la habitan también pues bajo su gobierno. Entonces, somos, digamos que todas las naciones son sus súbditos. El Salmo describe cómo Dios vino a gobernar a los pueblos del mundo. Es por esto que, pues, Paul Washer nos pone la siguiente nota, ¿no? Dice, en este texto se da a Dios tres títulos, Señor, Altísimo y Rey Grande. Cualquiera de estos por sí mismo debería ser suficiente para llenarnos de la más profunda reverencia. Cuanto más cuando los tres son usados juntos. La frase digno de ser temido traduce la palabra hebrea yaré, la cual en este contexto denota temor, sobrecogimiento y gran reverencia. El siguiente versículo es Jeremías capítulo 10, versículos 6 al 7. ¿Alguien que guste aportar y construir un poco sobre este versículo? Bueno, leerlo y construir un poco sobre este versículo. Dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Bueno, pues aquí vemos claramente que este versículo, tanto al terminar el 6 como el 7, nos habla de que no hay nadie semejante a él, que él es denota la grandeza de su sabiduría, de que él es excelso y él es el único rey sobre toda la tierra. Sí, totalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermana Irma. Dice, nos pone una nota, el llamado de dar a Dios el temor, hebreo yaré, que es debido a él, está insertado entre tres grandes motivaciones. La grandeza de su poderío, en el versículo 6, la grandeza de su soberanía, versículo 7, y la grandeza de su sabiduría. Nota también que el pasaje comienza con la declaración de que no hay nadie como Dios y termina con una repetición de la misma declaración. Nadie es como Él. Por lo tanto, Dios debe ser temido sobre todo lo demás. Por supuesto, la pregunta ¿quién no te temerá? Es retórica. A la luz de quién es Dios, la única respuesta lógica es darle la reverencia que es debida a Él. Aquí nosotros podemos ver un contraste, podríamos decir, bastante grande, inmensurable, inclusive con la impotencia que tienen los ídolos. El Señor es grande, el Señor es poderoso, mientras que pues ellos tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, como nos dice el Salmo 115. El temor bíblico del que se nos habla, pues va más allá de solo un temor, digamos que a su juicio. Este temor también incluye un asombro, incluye una adoración en respuesta a esta majestad y soberanía de Dios. Es un asombro también a su santidad, como nos dice el Salmo capítulo 2, versículo 11, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Nosotros tenemos que adorarle y alegrarnos en ese temor que no es necesariamente, como les digo, un temor a su juicio, sino más bien es una adoración a esta majestad. Inciso C, Daniel, versículo 6, capítulo 6, perdón, versículos 25 al 27. ¿Alguien por ahí que lo tenga a la mano? Sí, yo lo tengo. Por favor, Daniel. Dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde vuestra paz. De parte mía se proclama un decreto de que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Aquí me acuerdo mucho la clase pasada que vimos con Nabucodonosor, cómo a pesar de estos reyes que no creían en Dios, que eran reyes paganos, cómo Dios muestra su soberanía total sobre el curso de la historia y lo ven reflejado todos, e incluso estos reyes, y reconocen su soberanía total, a pesar de ellos pues, no creer en él, pero ven su obra.
Sí, 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 totalmente, Dani. Es increíble poder ver todo eso, porque no es solo un cuento que se redacte en la Biblia, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, la Biblia no es histórica, pero claro que es histórica. Todo lo que se nos cuenta aquí, es historia, lo podemos tomar, ¿no? Y cómo los reyes, pues, se inclinan ante el Señor, todas las autoridades son puestas por él. Aquí nos pone una nota, Paul Washer dice, Darío fue un rey pagano del imperio medo-persa. Sin embargo, mediante la liberación del profeta Daniel por mano de Dios, él llegó a reconocer que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Como nos mencionas, Dani, estaba tan impresionado por la liberación de Daniel del foso de los leones por mano de Dios que escribió un edicto oficial a todos los súbditos de su vasto imperio, demandando que todos mostraran reverencia al Dios de Daniel. Según este edicto, los hombres deben temer al Dios de Daniel porque, punto número uno, Él es el Dios viviente en contraste con los ídolos de piedra que no tienen vida y eran adorados típicamente por aquellos que estaban fuera de Israel. Su dominio soberano es para siempre, ese es el punto número dos. Y tres, Él libra, rescata y hace señales y maravillas en contraste con los falsos dioses de las naciones, los cuales no hacen ni bien ni mal. No sé si esto les recuerda un poquito cuando tuvimos la clase del Antiguo Testamento, ¿no? Como cada una de las plagas que manda el Señor a Egipto es para avergonzar a cada uno, a alguno de los dioses que adoraba Egipto. Inclusive, cuando cubre de noche, ¿no? Es justamente para avergonzar al dios Ra, que es el dios del sol. Y así, con varios, no, la verdad no me acuerdo mucho, pero por ahí ustedes lo deben de tener en sus apuntes. Pero es increíble. También en estos pasajes, al igual que pues en narraciones anteriores, Dios está mostrando su control soberano sobre todo. Nos decías, Dan, sobre la naturaleza, la historia, sobre los reinos y los reyes. No hay nada que Dios no gobierne. Inclusive esto, por ejemplo, me gusta mucho, lo podemos ver eh, eh, este, en la historia de Jonás, cómo el Señor gobierna todo, ¿no? Sobre el pez que se traga Jonás, sobre la tormenta, sobre todo. Eso lo podemos ver claramente. De Oye, hecho, Fran, y también... me estoy acordando, perdón que te interrumpa, Adelante. también de una historia que me impacta, siempre me ha impactado, es la vida de Rahab, porque cuando llegan los espías enviados por Josué, ella, a pesar de que sabía que podía tener problemas con la autoridad, ella les dice, fíjate, describe a Jericó como una ciudad que está desmayando de miedo, dice, porque hemos oído del poder de su Dios. Pero a mí me maravilla algo, y creo que vale la pena meditarlo en este momento, porque podemos leer que es el Dios de todas maravillas y de sus obras y de todo, pero eso no hizo que todos tuvieran reverencia por él ni lo adoraran. De hecho, Rahab describe que todos habían oído, que todos sabían de ese Dios que había separado las aguas, que les había dado victorias, pero fíjate, Jericó fue destruida. Solo ella tomó una decisión que tiene que ver con lo que hablaba mi esposo el domingo, de tomar una decisión. Ella tomó la decisión porque cuidado con solamente asombrarnos, cuidado con solamente maravillarnos, cuidado con solamente declararlo, porque tú sabes, muchos se asombraron cuando vieron que Daniel salía ileso, por ejemplo, del foso de los leones, cuando salían los amigos de Daniel sin ni siquiera olor a humo, pero eso no los convirtió. Cuidado con solo asombrarnos, ¿verdad? Aunque decimos que asombrosas son sus obras, muchos se van a asombrar, pero no por ello se van a convertir. Claro, gracias, pastora. Sí, de hecho, pues más adelante vamos a profundizar un poquito más en eso, ¿no? Cuando dice, no todo el que me llama Señor, Señor, pues es mío, pues. Y, y también en esta parte que decía, recuerdo mucho, no recuerdo el libro, pero justo decía R.C. Sproul que a estos les llama él cristianos sensacionales, es decir, que se dejan llevar por las sensaciones.
Dice, muchas veces lo vemos en los cultos, ¿no? En la alabanza y demás, que están ahí, lloran, adoran al Señor, levantan las manos y todo, pero en realidad solo se están dejando llevar por sus sensaciones, porque cuando llega el día difícil, se van inmediatamente culpando al Señor. ¿Por qué? Porque ya no está llenando las expectativas de sus sensaciones. A esto es a lo que él llama cristianos sensacionales. Pero bueno, continuando en esta parte, de hecho, lo que mencionaba Pastora, el decreto es un reconocimiento oficial del Dios de Daniel, ¿no? Aunque no nos dice que Darío tuviera fe en el Señor, pero sí lo reconoce como el Dios viviente, él lo reconoce como que su reino es indestructible. Entonces, vamos al punto número 2. Dice, basado en los textos mencionados anteriormente, escribe tu propia explicación de cómo deberíamos responder a la soberanía de Dios con reverencia y sobrecogimiento. Bueno, ahorita le voy a pedir a alguien más su respuesta, pero primero la mía va. Nuestra respuesta a la soberanía de Dios debería de verse reflejada en un aumento de fe. Nuestra fe, aunque es algo sobrenatural dado por Dios, no es una fe irracional, es una fe coherente, precisamente porque responde a esta soberanía y responde a la sabiduría de Dios. Nuestra respuesta debe de ser con una transformación completa en nosotros. Abraham Kuyper es un teólogo, un periodista, educador y político, que llegó a ser primer ministro de Holanda. Él decía que el cristianismo debía impactar por completo todo aspecto de la vida. Y él tenía una frase bastante famosa. Él decía, no hay una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, como soberano Señor de todo, no clame mío. Entonces, nosotros sabiendo todo esto, nuestra respuesta debe ser en total dependencia y adoración de Dios. Esa debe de ser nuestra respuesta hacia esta pues reverencia y soberanía de Dios, ¿no? Así nosotros tenemos que inclinarnos con reverencia y sobrecogimiento, como lo dice el autor. ¿Alguien más que guste compartir su respuesta o pues algo más? Pues no me hagan escoger. No, los voy a salvar, los voy a salvar. No, es que me reta esta pregunta. O sea, tiene que haber una respuesta. Por ejemplo, el rey toma una decisión por Dios pública, ¿no? Algo que todos van a saber, que lo había declarado el rey. Y yo creo que eso es la respuesta, y no quiero decir que alcance la estatura, pero tiene que ser así, tiene que ser una respuesta pública. Todo lo que públicamente pueda anunciar en la vida de cada uno de nosotros quién es nuestro rey. Yo veo, y todos nosotros somos testigos, de que cuando alguien se jacta de algo, lo primero que quiere Fran es hacerlo público. Claro. Y hacerlo público a veces de manera hasta ofensiva para aquel que no le guste. Tú lo sabes, cuántas campañas, cuántos movimientos ni siquiera quieren ser solamente reconocidos o respetados, quieren ser impuestos. ¿Y cuál es el mecanismo? Publicarlo. Entonces yo creo que estamos obligados, no sé cómo decirlo, a publicar nuestra fe en todas las formas, expresiones que sean posibles, decir, Él es mi rey. Por ejemplo, pienso, cuando hacemos una declaración pública y decimos, yo públicamente digo, Jesucristo es mi Señor, eso es honrar. Cuando públicamente, porque habrá gente que diga, bueno, ¿para qué casarse si es lo mismo? Es una declaración pública de quién es el rey. Creo que todas esas acciones que hemos como asumido como más doctrinales que otra cosa, tienen que ser la oportunidad que vamos a tener todos los días de publicar que Él es mi rey,
y eso es maravilloso. Yo creo que sería la forma de responder a esto. Claro, me gusta mucho su respuesta, pastora, es darle gloria a aquel que la merece. Y más, ¿sabe por qué? No sé si a ustedes les haya pasado, pero cuando nosotros nos convertimos al Señor y somos renovados y transformados por su gracia, la gente llega a pensar que es en nuestras fuerzas. No sabe que en realidad proviene de Dios. A mí me pasó mucho cuando recientemente acepté al Señor en mi vida. Llegaban y me decían, oye, tú tienes mucha fuerza de voluntad, qué padre que lo hiciste, qué padre que dejaste de fumar, qué padre que dejaste de tomar. Yo veo gente que no puede y tú lo lograste, muchas felicidades. Y yo no fui yo. En mis fuerzas yo ya lo había tratado infinidad de veces. No sé si conozcan este dicho, ¿no? De que el cigarro es bien fácil de dejar. Yo ya lo he dejado como 30 veces, pero regresamos y regresamos. Yo era de esos, ¿eh? Hasta que una vez cuando acepté al Señor en mi corazón, ese día no volví a tocar cigarro. Y a partir de ahí, hasta ahora, y mediante Dios, pues hasta que nos llame a su gloria, ¿no? Pero por eso es que tenemos que hacerlo público. Gracias, pastora. Me gustó mucho, mucho su respuesta. Hermano Abraham, Adelante, Iber, por favor. que hoy tuve un acontecimiento complejo en mi trabajo con mis alumnos y me hago una autocrítica y asimismo hago una observación a nuestra comunidad, ¿no? O a nuestro círculo de nosotros los cristianos. Yo desde que acepté en aquel entonces a Jesús, a Cristo, yo me fui con una convicción, un pensamiento, ¿no? Que así como me comporto dentro de la iglesia, durante la predicación, durante la alabanza, la oración, toda esa dinámica que se da durante el culto, si yo logro comportarme así como estoy dentro del templo, allá afuera, en cualquier lugar, cualquier circunstancia, cualquier momento y con cualquier tipo de persona, entonces es como yo estaría demostrando la soberanía de Dios en mí o mostrándole a quienes me rodean la soberanía de Dios. Y bueno, hoy confieso que fue un día complejo con mis alumnos porque me llegaron al límite y esa persona que a veces me mantengo como con cierto equilibrio dentro de mi clase con ellos, siento que hoy me sobrepasaron, estoy muy latosos, muy inquietos, pienso que perdí la paciencia y cuando comúnmente yo procuro a través de mi trato, mi lenguaje y hasta mi tono de voz, que ellos se mantengan que se mantengan respetuosos, que se mantengan tranquilos y atentos a lo que les doy en la clase. Hoy creo que los dejé que hicieran un poquito lo que quisieran, porque sentía que ya no podía, tener el control sobre ellos, ¿no? Y entonces, al final de la clase, me llevó a la reflexión a mí mismo y dije, bueno, ¿y hoy dónde quedó el Iber cristiano, no? Que hoy fui un tanto permisible porque de repente empezaron entre ellos hasta en su lenguaje muy vulgar o muy grosero y en otras ocasiones yo les llamo la atención y hoy en cierta manera los fui dejando, ¿no? O los dejé porque no pude como eh, tener ese control. Entonces, si yo lo que hago en el templo o dentro del templo lo hago también en mi salón de clases, entonces es la soberanía de Dios, ¿no? Y yo creo que en algunos de nosotros a veces tomamos posturas muy cristianoides, como a veces se dice esa palabra, dentro del templo, pero allá afuera a veces nos olvidamos que somos cristianos y tomamos comportamientos muy mundanos o muy como nos jala la sociedad, ¿no? Eh, Creo que lo que dijo la pastora hace un momentito y lo que mencionaste hace un rato, creo que deberíamos de hacérnoslo profundamente nosotros, ¿no? Pero de veras, de convicción, de acción, de ponerlo en práctica y no nada más de idea o de pensamiento, ¿no? Entonces, confieso que hoy me falló a mí.
Y lo que tú nos has estado explicando hasta este momento me recuerda, dije, híjole, ¿en qué momento perdí? ¿En qué momento dejé de ser yo cristiano, no? O sea, hoy, y lo digo con pena y vergüenza, ¿no? Y tengo que retomarlo porque mañana tengo que regresar otra vez a mostrarme y comportarme como ese cristiano, ¿no? Gracias, Iber. Lo bueno que pues fuiste sensible a esta llamada de atención del Espíritu Santo pues puedes seguir ahí porque como dices, Dios no solo está en el templo, Dios no solo está en la iglesia mientras levantamos la mano, ¿no? Dios es soberano sobre todo, sobre nuestros trabajos y sobre todo. Gracias, Iber. Vamos a pasar al punto número 3. Dice, habiendo considerado la reverencia que es debida al Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora consideremos la obediencia que debe seguir a toda reverencia verdadera, que nos enseñan los siguientes versículos acerca de la obediencia que es debida a Dios como el Señor y único soberano de la creación. El versículo primero, inciso A, es el Salmo 66, 7. Lo voy a leer yo. Él domina con su poder para siempre. Sus ojos velan sobre las naciones. No se enaltezcan los rebeldes. Nuestro Dios no solo ve a todas las personas, sino que ve a los suyos de una manera especial, por decirlo de alguna manera, como aquellos pues con quienes hizo un pacto de amor. Nosotros no debemos de ser rebeldes ante esta soberanía de Dios. Su dominio es eterno y sobre todas las cosas. Nos dice que Él vela por cada uno de nosotros. Entonces esa rebeldía de nosotros no está justificada. Aquí nos pone una nota. La palabra rebeldes traduce el verbo hebreo zarar, el cual significa ser rebelde, terco, obstinado o llevar la contraria. Nos está hablando de una persona completamente necia, que no está obedeciendo al Señor, que al contrario, ¿no? Se está, pues, valga la redundancia, rebelando. Entonces, vamos al punto B. Deuteronomio, capítulo 27, versículo 10. Alguien que me ayude, por favor. Sí, dice Deuteronomio 27:10. Por lo tanto, obedece al Señor tu Dios cumpliendo todos los mandatos y los decretos que te entrego hoy. Gracias, Ivancito. Nos pone una nota, Paul Washer dice en hebreo, la frase obedecerás al Señor es literalmente oirás la voz del Señor. La palabra oirás traducida en la Nueva Biblia de las Américas como obedecerás traduce el vocablo hebreo shama, el cual denota más que simplemente oír, denota también prestar atención u obedecer lo que ha sido escuchado. Oímos la voz del Señor por medio de su palabra y los mandatos específicos que ésta nos comunica. Entonces, nos está mandando a obedecer los mandatos del Señor y me gusta mucho cómo lo dice. No solo estamos oyendo, tenemos que escuchar. ¿Cuántas veces lo escucharon eso en la escuela? No solo oigas, pon atención, escucha. Y sí, muchas veces únicamente estamos parados ahí, nos entra por un oído, nos sale por el otro, y luego cuando salimos de la iglesia y inmediatamente ya el pastor nos pregunta, oye, ¿qué te habló Dios? Pues obviamente no vamos a saber responderle. Si se nos olvida inmediatamente, está muy difícil. Nuestra memoria suele ser a corto plazo. Nosotros, por ejemplo, el acontecimiento que acaba de pasar, un ejemplo del huracán. Si tú al día siguiente le preguntas a alguien diferente a cómo lo vivió, porque ya su memoria ya no retuvo igual. Aunque tengas memoria de elefante, ya no lo retienes igual. Vi un estudio que le hacían a una persona del accidente de las Torres Gemelas y ella decía, yo vi el humo desde mi salón de clases, cómo se caía el edificio, todo. Y de repente no pudo verlo porque ella estaba en otro estado, pero ella se acuerda de haberlo visto. Así es nuestra memoria de engañosa, por eso es que nosotros tenemos que escuchar aquí como nos lo dice, no es simplemente oír. Nosotros tenemos que poner atención para que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros y así nosotros podamos cumplir sus mandamientos y sus estatutos. Siguiente inciso C, Hechos 5:29.
Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias. La nota dice, el concilio judío había ordenado a Pedro y los demás apóstoles que no enseñaran más al pueblo en el nombre de Cristo. Su respuesta fue que ellos debían obedecer a Dios. Los creyentes deben dar honor a las autoridades terrenales y obedecer sus ordenanzas siempre que sea posible. Nos cita Romanos 13 del 1 al 7. Sin embargo, cuando los mandatos de los hombres contradicen los de Dios, el creyente debe someterse primero a Dios. ¿Alguien quería comentar algo? ¿O solo fue un error de micrófono, vea? Bueno, creo que este es bastante claro. Vamos a pasar al inciso de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Nuevamente, este teólogo que les había mencionado hace un momento, Kuyper, pensaba, y pues estoy de acuerdo con él, que la fe cristiana, en respuesta a la soberanía de Dios, pues debería de impactar de tal manera nuestras vidas que deberíamos cambiar la manera en que hacemos todo, en el que hacemos política, en el que hacemos periodismo, en el que nosotros hacemos arte, ciencia y cualquier otra actividad que nosotros podamos llegar a hacer. Eso debe de impactar nuestras vidas. No hay una sola cosa de la que hagamos en la que nosotros como cristianos no deberíamos de impactar con nuestra visión bíblica de la vida, como lo platicábamos. Y así nosotros afirmar a Cristo en que Él es Señor en nuestras vidas, Él es soberano y sobre todas las cosas. Dios nos ha dejado en el mundo para ser sal y luz del mundo, como nos lo dice Mateo. Nos ha puesto para transformarlo. Y esto siguiendo la voluntad del Señor, siguiendo su palabra y acudiendo a Él todo el tiempo en oración. Si oímos verdaderamente la palabra, pues debemos de comenzar a actuar piadosamente. Debemos de comenzar a actuar como un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Él nos pone una nota. La expresión engañan traduce la palabra griega parlogizomai, para igual junto a, contrario a, más logizomai igual a pensar, lo cual significa pensar equivocadamente, calcular mal, razonar falsamente o engañar. Número 4. En las Escrituras y en nuestros propios días vemos el peligro de confesar a Dios como Señor mientras se vive de una manera que contradice nuestra confesión. Creo que todo esto va de la mano de lo que hemos venido platicando, de lo que Iber nos contó. Entonces, dice, ¿cómo responde Dios a toda vana confesión de su señorío? Esto es lo que la pastora también nos comentaba en un inicio. Entonces vamos a leer los versículos. Necesito a alguien con Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Lupita, si me puedes ayudar, por favor. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Andy, por favor, si me ayudas. Y Mateo 7, 21. De una vez, Yadis, ya que estás por ahí para... Por favor, muchas gracias. Lupita, adelante. Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo al su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchísimas gracias. Nos pone una nota. Esto no significa que la salvación es por obras. La verdad comunicada es que aquellos que han creído para salvación obedecerán la voluntad del Padre. La fe no tiene como resultado una vida perfecta acá en la tierra, pero resultará en una vida que está siendo cambiada por el poder de Dios. En otras palabras, la fe tendrá como resultado las obras, por lo tanto, las obras son la evidencia de la fe. Nos pone una cita Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26.
¿Alguien que guste hacer un comentario antes de que yo haga el... Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Adelante, pastor. Lo dijiste al principio, meditando sobre esa parte de, para que yo pueda dar una respuesta a la soberanía de Dios, tengo que entender la soberanía de Dios, tengo que eh, recibirla como buena para mi vida, vaya, ¿no? Yo sé que su voluntad es buena y es perfecta para mí, que su gobierno para mi vida es lo mejor, pero tú lo dijiste al principio y que es que mi voluntad no encaja con la de Dios, o sea, yo quiero hacer mi propia voluntad. Esa es mi naturaleza, es a lo que yo me paro todos los días, aunque diga lo contrario. Pero cuando entiendo realmente y en dependencia a su voluntad, conozco la soberanía de Dios, la puedo entonces obedecer, puedo ponerlo en el lugar correcto, puedo hacer lo que es correcto en mis decisiones, en mi vida. Cuando he recibido y entendido la soberanía, no nada más de palabra, como dice Iber, sino verdaderamente una forma de vida para mi vida. Él es el que gobierna mi vida. Su voluntad, su plan, su propósito es mejor que el mío, mucho mejor que el mío. Y entender eso es entonces que yo puedo realmente obedecer. Claro, claro, totalmente, pastor. Y fíjese que me gusta mucho cómo lo hace este pastor Paul Washer, que nos explica primero su atributo y luego nos viene la parte que nos toca a nosotros, ¿no? ¿Cómo tienes que reaccionar a esto? Y es justamente lo que estamos viendo ahorita en esta parte de la soberanía, y es obedecer a Él. Entonces, el no obedecer a Dios, el no obedecer a aquel que nosotros estamos llamando Señor, pues Él, como menciona el pastor, lo que veíamos al principio es un acto de rebeldía. Pero lo importante aquí es ver por qué nos estamos rebelando, es decir, pues a qué está obedeciendo esta rebeldía, ¿no? ¿Qué voz estamos escuchando? Y pues obviamente es parte de nuestra naturaleza caída, y como lo dice Paul Washer, nuestra fe no tiene como resultado una vida perfecta, pero sí una vida que va encaminada a la santidad, un camino que se puede ver nublado por nuestro deseo de control propio. Eso es lo que choca con la soberanía de Dios. Nuestro deseo de control compite con esta soberanía de Dios. Y digo, y no me refiero a que compitan en la misma liga, ¿verdad? Pero sí nosotros nos estamos, digamos que terqueando con esto. Un ejemplo, pues podría ser, no sé, la forma en que manejamos nuestros cuerpos, porque eso dice mucho sobre nuestra necesidad de controlar. Nosotros ocuparnos de nuestros cuerpos es un asunto llamémoslo, de mayordomía, porque pues nuestro cuerpo no nos pertenece. Nos ha sido dado para que lo mantengamos saludable, pero cuando nosotros cruzamos esta línea hacia un control enfermizo, un control pues fuera de la voluntad de Dios, pasamos de la mayordomía a la idolatría. Y esto puede manifestarse de diferentes formas. Puede ser pues preocupaciones obsesivas con la dieta o con el ejercicio, pueden ser trastornos alimenticios, ¿no? Puede ser un temor excesivo ante cualquier enfermedad, un temor a los gérmenes, un temor a envejecer, o simplemente puede ser vanidad. Pues nos podemos dar cuenta de esto por la forma en que afecta nuestro tiempo también. Si tienes tiempo, no sé, por ejemplo, para el deporte, si tienes tiempo para el ejercicio, pero no para conectarte a la oración, o tienes tiempo para el ejercicio, pero no para ir a la iglesia, pues entonces ahí nos podemos ir dando cuenta, pero también nos podemos dar cuenta por nuestras palabras, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. También nos podemos dar cuenta por la cartera. Se tiene, no sé, el mejor equipo para el gimnasio, tienes los mejores tacos de fútbol, que en mis tiempos eran los Total 90, ahora la verdad no sé cuáles sean, pero bueno, tienes para todo eso, pero por ejemplo no tienes para diezmar, o no tienes para dar generosamente a alguien más. Entonces, cuando nosotros nos esforzamos por tener un control enfermizo sobre nuestros cuerpos, un control enfermizo sobre nuestras carteras, sobre nuestros tiempos, estamos hablando sobre ello constantemente. Y lo mismo sucede también con nuestras posesiones. Nuestro llamado es a administrar bien, no hacer con ellas lo que nosotros queramos.
No es malo tener cosas, pero sí es malo adorarlas. Nuestro deseo de controlar excesivamente nos lleva a obsesionarnos con adquirir más y más, a querer multiplicar todo el tiempo, a mantener todo lo que tenemos, ¿no? Ese es un deseo obsesivo de controlar. Esto es lo que está detrás de la acumulación de ciertos artículos, lo que está detrás de las compras compulsivas o del miedo a usar pues lo que poseemos porque podría dañarse o sufrir algún desgaste. Esto es un cuidado obsesivo de algunas propiedades, puede ser el control excesivo de las finanzas y de la incapacidad de dar generosamente, de prestar o de regalar los bienes a otros. Es querer controlar todo. Otra es Fran, nuestras relaciones. déjame comentarte algo respecto a este punto. Y tú dijiste y me encanta lo que hace Paul Washer, que primero nos da el planteamiento y nos dice cuál es tu respuesta. Pero fíjate qué interesante, y volvemos a un punto medular. Todo lo que nos pide Dios es después de lo que Él nos ha dado. Es una respuesta. Haz de cuenta, todo en la vida es respuesta a algo. O sea, algo fue primero. Y eso tenemos que reconocerlo, porque cuando Malaquías dice, ¿dónde está mi gloria? ¿Dónde está mi honra? Cuando dice, están atesorando, adornando sus casas y mi templo está destruido, ¿no? ¿Qué está diciendo? Y les hace un reclamo, yo les di todo, yo les libré, yo les salvé. Y hoy por hoy nosotros podríamos leerlo eso como algo muy lejano, Fran, pero tiene que ser muy real. Todo en nuestra vida denota la manera que tenemos de responder a algo que sucedió ya antes. Algunos de nosotros creemos que todo lo que hacemos requiere una motivación interna, ¿no? ¿Qué es lo que dice el mundo? Tienes que tener una gran motivación. ¿Y por qué haces lo que haces? Y tienes que tener una gran meta. Estaba escuchando algo. Si no hay una meta en tu objetivo, no lo vas a lograr. No, nosotros no estamos para metas. Nosotros estamos en calidad de los que estamos respondiendo por un estímulo que ya recibimos. Nosotros recibimos una noticia, nosotros recibimos un estímulo, nosotros recibimos una salvación, nosotros recibimos una herencia, nosotros recibimos un reino, y todo lo que hacemos desde el día 1, al levantarnos y al acostarnos, es solo la respuesta a eso que ya recibimos. No tiene nada, no necesitamos motivación, y voy a unir un poco con lo que dice Iber, ¿no? No, yo no necesito proponerme cada día ser mejor, no, yo nada más tengo que recordar lo que yo ya recibí, lo que yo soy, lo que se pagó por mí, lo que dolió esa cruz, y me tengo que levantar a decir, tengo que responder. Mira, somos muy dados a justificar a veces nuestras respuestas, ¿no es así? Oye, ¿por qué hiciste no, pues ¿qué me hicieron? Cuando nos conviene somos respondones. Y todo lo que hacemos es en respuesta que yo tuve un trauma, es que los papás que me tocaron, es que esto, es que el otro, es que la mujer que me diste. Pero cuando se trata de responder a lo único que tenemos que responder, se nos olvida. Nosotros no vivimos provocando a Dios. Él tuvo la iniciativa, Él lo hizo primero, y de aquí hasta el día que nos muramos, todo es una respuesta. Claro, totalmente, pastora. Muchísimas gracias. Sí, de hecho, pues como lo hemos visto, ¿no? Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros tenemos misericordia para con los demás porque Él tuvo mayor misericordia por nosotros. Nosotros, en realidad, como lo menciona pastora, pues sí, estamos respondiendo en obediencia a ese gran amor que el Señor ya mostró a nosotros. Yo el día, y estoy seguro que todos ustedes, el día que cambiamos, que aceptamos a Cristo en nuestros corazones, fue en obediencia a Él. Fue por lo que Cristo hizo en esa cruz por nosotros, en respuesta a ese gran amor. Entonces sí, muchísimas gracias, pastor, a todas, pues inclusive les decía, todas nuestras relaciones, también las relaciones humanas,
son ordenadas por Dios. Y esas relaciones, pues, son oportunidades para responder a esa soberanía de Dios, a ese amor de Dios, para mostrar amor con otras personas que también son hechas a su imagen. Entonces, para obedecer a Cristo y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, esa es nuestra respuesta a esta soberanía. Como decía una vez el pastor, si mal no recuerdo, el pastor David, Cristo nos dice eso porque sabe que nuestro amor por nosotros, o sea, el amar al prójimo como a nosotros mismos, nos lo dice porque nuestro amor por nosotros es grande. Inclusive, pues hay idolatría, ¿no? Ahí, pero por eso nos dice, ama a los demás como a ti mismo. Es por esto que los conflictos en las relaciones suelen ser por un asunto de control únicamente. Ese deseo de controlar en una relación puede, pues, manifestarse como intimidación o como manipulación hacia los demás, que es aquello que describe perfectamente a una persona abusiva, pero es alguien que quiere mantener el control. Entonces estamos peleando contra esta ordenanzas del Señor hacia las relaciones. No estamos dejando que el Señor controle nuestras relaciones, sino que nosotros las queremos controlar perfectamente. Sabemos cómo lucen los extremos, los vemos cada día en las noticias, ¿no? Pues con los asuntos de la guerra, por ejemplo, que hay los constantes conflictos de poder entre las naciones, todo eso es debido a querer controlar más tierra, a querer tener el control sobre las otras naciones. Tristemente, pues hay quien los conoce de primera mano. Deseamos ese control absoluto en nuestras relaciones. Y puede ser hasta algo muy sutil, ¿no? Como siempre querer que se coma donde nosotros queremos, o siempre querer tener el cambiacanales en nuestras manos. O puede ser como algo más evidente, donde la ira nos invade si no se hace lo que nosotros deseamos, si la gente no responde como nosotros queremos. Lo más común es que caigamos en conductas controladoras hacia aquellos que Dios ha puesto bajo nuestra autoridad. Es más fácil. No sé, como padres, por ejemplo, abusamos del control que tenemos sobre nuestros hijos. Hay líderes de la iglesia que abusan sobre sus ovejas. O si estamos en algún cargo, no sé, en una empresa con gente a nuestro mando, aquellos con algo de autoridad son los que tienen un deseo excesivo por el control, o más bien hace que este deseo por el control crezca más, ¿no? Cuando tienen este cargo de autoridad y terminan siendo líderes autoritarios. No sé si alguna vez llegaron a ver esta imagen, ¿no? Donde dice un líder y sale ayudando a jalar con todos sus trabajadores un bloque. Y dice un líder autoritario y está él arriba de la piedra dándole el latigazo a los otros, ¿no? Que están jalando. Y esto es porque se da más importancia a las reglas que a las relaciones. Ser una autoridad significa establecer límites que ayuden a preservar esta relación, no a que la hagan más difícil. Significa tener tacto. ¿Y qué es tacto? Como decía el pastor Aarón, tacto es ganar una discusión sin perder una amistad. Recordemos que cuando nosotros intentamos controlar, estamos declarando que somos nosotros quienes deberíamos gobernar el universo, y no un Dios infinitamente bueno, un Dios infinitamente omnisciente, omnipotente y un Dios soberano. Deberíamos de pedir en todo momento, deberíamos de pedir en oración que Él nos conceda no tratar de competir con su soberanía en nuestras vidas, porque es principalmente donde vamos a estar tratando de controlar lo que Dios controla. Es donde vamos a tratar de estar luchando con el Señor, que nuevamente les repito, no es que sea una lucha pareja, pero ahí estamos, de necios, de rebeldes, como lo dice la palabra. Entonces nosotros debemos de humillarnos, debemos de someternos a la palabra, porque como nos dijo la pastora, estamos respondiendo a aquello que Él ya pagó con sangre.
Este es el primer punto. Y ¿alguien quiere comentar sobre este, bueno, sobre todo el primer punto de responder con reverencia al Señor? El siguiente ¿Puedo? punto es, adelante, por favor. Como que esto todo me recordó a vivir bajo sumisión, ¿no? Por debajo de Dios, como lo que Él dispuso desde un principio. Y si eso se sale de orden, obviamente ya no vivimos conforme a su voluntad. Y Jesús siempre lo repitió, ¿no? Como lo que leímos en Mateo, que Él vino a hacer, a cumplir la voluntad del Padre. Y aún en el Getsemaní dijo que se haga tu voluntad. Y creo que el hombre siempre ha querido, como lo decías, como dominar esa posición que Dios nos lo marcó desde el principio. Sí, claro, queremos ir en contra de esas pautas que el Señor nos marcó, porque también puede ser por temor al porvenir. Tenemos tanto temor al porvenir que nosotros empezamos a acumular, queremos, pues, literal, controlarlo completamente, ¿no? Inclusive hasta en una fiesta, puede ser tu fiesta de cumpleaños. No quiero que nada salga mal, entonces yo voy a controlar absolutamente todo. ¿A qué hora llega el payaso? ¿A qué hora salen los globos? ¿A qué hora entra el mago? Quieres tener todo completamente bajo control. Digo, esto ya es hablando pues como compulsivos, ¿no? Compulsivos a controlar. Gracias, muchas gracias. Creo que Andy había levantado la mano. Fran, perdón que te interrumpa otra vez. Adelante. El control que queremos imponer, del cual nos tenemos que librar todos, es una mala respuesta. Es decir, y lo pongo aquí porque yo me incluyo, todos los que nosotros hoy nos consideremos controladores, en la forma que sea, como dices, desde el control de la televisión hasta el control excesivo de alguien, queremos controlar. Yo conozco personas que te llegan a decir, bueno, pero ¿qué va primero, qué va después, qué sigue, qué sigue, qué sigue, ¿no? Yo creo que tenemos que renunciar abiertamente, cabalmente, honestamente y santamente a toda forma de control, aún en nuestras familias, a controlar la voluntad de otros, a querer que se haga lo que nosotros queremos y no justificarlo como un derecho o como, ya sabes, esa idea de lo hago por tu bien. Porque aún tú, por ejemplo, como papá y muchos que están criando chiquitines y que van por más, no por más hijos, Fran, por más en cuanto a los años, ¿eh? Sí, claro. que van a crecer. Hay que cuidar mucho y pedirle a Dios que saque de nosotros toda intención de control, que es miedo, y permitirle que llevemos a cabo nuestros propósitos de educar, incluso nosotros, mi esposo y yo como pastores, de guiar sin controlar, sin tomar de la soberanía de Dios. Yo creo que si con algo me quedo de esta noche, bueno, muchas cosas, pero especialmente esa frase que dijiste, no podemos tomar de la soberanía de Dios. No podemos, no debemos tomar ni un milímetro de la soberanía de Dios. Aún estemos en una posición de autoridad, es más, mucho menos, porque estamos en una posición de autoridad. Gracias, pastora. Andy, por favor. Yo quiero comentar algo respecto al control precisamente. Es muy cierto lo que tú decías, que cuando alguien está en un trabajo, en una posición de autoridad, pues te enfermas de ese poder y de ese control, de que quieres controlarlo todo en donde sea, en tu casa. Cuando yo aprendí que ese control no le agradaba a Dios, porque Él es el que controla todo, sinceramente yo pedí perdón a Dios y me hizo libre, me sentí libre de no querer estar controlando todo y a todos. Me sentí libre al dejar ese control. Es todo. Sí, muchas gracias, hermana Irma. De hecho, hace poco lo platicaba con un trabajador precisamente y le decía, muchas veces nos subimos en un tabique porque literal es eso, ¿eh?
nos estamos subiendo en un tabique y ya nos creemos casi estos que me caen gordos, cadeneros del mejor antro, ¿no? Eh, entonces, pero perdón, Andy, querías comentar desde hace rato, adelante. No pasa nada, Fran. Yo creo que yo con lo que me quedo de estas últimas clases, porque realmente todas han hablado de la soberanía de Dios, pero me gusta porque ya va terminando el libro y está hablando de la respuesta. Y yo creo que algo que tenemos que tener muy claro es que nuestra respuesta a la soberanía de Dios no afecta a la soberanía de Dios. O sea, me gusta porque la manera en la que nosotros respondamos no va a ser a Dios, Dios más o menos grande. Él sigue siendo soberano y perfecto e increíble. Y hace 2 días escuchaba una prédica de un pastor, átomos de tu cuerpo, al que controla el cielo, la tierra, y tu respuesta es ir a la iglesia, medio conectarte a unas clases y ya. O sea, ¿tú crees que eso es todo lo que este Dios impresionante tiene para ti? Y a mí me atravesó completamente porque creo que a veces, a pesar de que hablamos de esta soberanía y a pesar de que hablamos de este Dios grande e imponente, nos quedamos tan cortos y vemos respuestas tan cortas que para mí esta noche lo que Dios me está diciendo es, hay mucho más de mí, no te quedes en esto, no te quedes en conectarte a la oración, no te quedes en conectarte a estas clases, no te quedes en ir a la iglesia, no creas que esto es todo, hay más, todos los días tengo más para ti y me lo estás dejando porque crees que aquí acaba. Y decía el hermano Iber, y perdón, no es que haya una Andrea cristiana y una Andrea no cristiana, es o hay una Andrea muerta o hay una Andrea muy viva y solo hay de dos. Entonces, para mí, en esto concluye esta clase, que yo sé que mi respuesta a lo que Dios es no lo afecta a Él, pero qué pena y qué desperdicio de mí que tengo un Dios tan poderoso y tan maravilloso y mis respuestas sean tan cortas la mayoría de las veces. Entonces creo que si todos pudiéramos meditar esta noche en eso, en no conductas, no en, ay, ya no digo groserías, ya me porto mejor, no, es o te moriste o sigues aquí. O sea, hay de dos y eso a mí, les digo, me atravesó y es algo en lo que he estado meditando esta semana. Gracias, Andy, gracias, amén, a todo lo que dijiste. La verdad es que sí, solo hay de dos. O estamos con el Señor o estamos fuera del Señor. Y muchas gracias, Andy. La verdad es que muchas dejamos pues de lado esta parte que mencionas, que tenemos al Dios Todopoderoso, y como el pastor siempre nos los ha dicho, a veces buscamos los milagros en lugar de al Señor de los milagros. Y también como el Señor Jesús nos lo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Nosotros tenemos que buscar el reino de Dios, no solo en la oración, como lo mencionas, no solo los domingos en la iglesia, no solo en estas clases, sino que es todo el tiempo, constantemente meditando en su palabra de día y de noche, como lo dice. Muchas gracias, Andy, muchas gracias. Y por último, Iber, veo que tienes la mano levantada y después nos despedimos, hermanos. Ya no terminamos la clase otra vez, igual que Pau y ayer, pero bueno, se las encargo en su casa, acábenla y adelante, Iber. Sí, hermano Frank, no quisiera terminarla, que estoy con una duda. Probablemente algo no estoy entendiendo, pero regresando nuevamente al ejemplo que mencioné hace rato, ¿no? De cómo me comporto en el templo, dentro de la iglesia, y cómo me comporto afuera. Y yo pongo ejemplo mi trabajo, ¿no? Y retomo este asunto del control. Pastora Laura o usted, hermano Frank, control. Allá en mi trabajo me dicen control. Que tus alumnos no se salgan, que no hagan esto, que no hagan desorden, que no se avienten las cosas, que no estén saliendo, que no estén entrando, que no estén gritando, ¿no? Entonces, control sería un equivalente a orden, disciplina, logística, responsabilidad, cuidado, atención. O estamos en cosas diferentes de control a lo otro que yo estoy pensando. Hablando desde la Biblia, o sea, de todo esto desde la Biblia, ¿no? No de lo que me dice, no de lo que me establece allá el mundo, ¿no? O en mi trabajo. Control. Entonces, porque la pastora decía, pues no caer en esa obsesión, ¿no? Entonces, si yo, Iber, traslado lo que soy dentro del templo y lo traslado a mi salón de clases, a mi trabajo,
control, entonces, ¿qué sería para mí? Perdón, no me queda claro. Déjame contestarlo, Fran, rapidito, ya no les quiero tomar mucho tiempo. Lo platicábamos esta mañana con Héctor y con Irma. Fíjate bien, Iber, hablábamos de México, México un país de ladrones, es un país de gente que roba, es un país que no sabe respetar. Y nos contaba Héctor que él trabajó en muchos hospitales y toda forma de robo de los doctores y de cosas, y entonces ellos no sabían, dice que se robaban la comida de los pacientes por medio de la basura, en fin. Y él decía que no había orden o disciplina o medidas que pudieran acabar con eso. Y es un poco lo que hablamos de tus alumnos. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que no está afuera lo que controla a las personas, sino es desde adentro. Es un cambio de corazón y de entendimiento lo que va a hacer que cada una de esas personas viva una vida ordenada. En tu salón de clases no es la diferencia. Tu trabajo tiene que ir no solamente a modificar conductas, sino a cambiar la razón por la que ellos cambian esas conductas. Y yo sé que es un trabajo muy ambicioso. Claro que las autoridades te van a pedir que controles nada más, que pongas más medidas externas para que ellos guarden cierta compostura. Pero esa nunca ha sido la solución de parte de Dios. No se necesitan barrotes más anchos, no se necesitan bardas más altas, no se necesitan leyes más fuertes. Por eso estamos en Cristo, porque creemos que el único futuro de una persona es cuando ha cambiado su corazón. Pero mientras trabajes en un medio donde no te sea posible cambiar o impactar los corazones de esos jóvenes, que espero que sí sea posible y que puedas hablarles a sus corazones, porque tienes la autoridad de Dios, y trates de hablarles de responsabilidad y de una vida de acuerdo a un cambio de corazón, yo creo que es ahí donde van a haber frutos. Fuera de eso, lo que tus autoridades quieren es que no hagan ruido y que se porten bien. Y tú sabes cómo se hace eso. Nada más. Es todo, Fran. Gracias, pastora. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Amado Dios, Padre Todopoderoso, Señor Eterno, tú eres grande, eres fiel. Padre, te podemos ver en todo. Te damos gracias, Señor amado, y queremos responder a ese amor que tú nos has dado. Señor, queremos responder en obediencia a ti, humillándonos a tu señorío. Padre, renueva nuestras mentes día con día, por favor. Acércanos a tu palabra, danos sed de ella, Señor amado. Te lo suplico, a ti sea toda la honra, la gloria y el poder en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Descansen, amados hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos, primero Dios, el día domingo.